Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estamos acompañándoles a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César González y en la conducción desde Alemania Daniel Lara y desde Venezuela Leomar Hernández. Les recordamos también que pueden sintonizar a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Si quieren vernos también pueden ingresar a Periscope. Estamos transmitiendo en vivo a través de @RCR750 y en diferidos pueden escuchar a través del canal de YouTube de la estación y de nuestra página aliada lacavilla.com. Daniel Lara, buenas tardes. Neomar Hernández, buenas tardes para ti y buenas tardes para toda la audiencia de RCR. Y buenas tardes para el invitado que tenemos hoy, porque el invitado que tenemos hoy es tan importante que hay que saludarlo desde ya, porque yo hoy quiero, Neomar, te confieso, voy a hablar muy poco. No estoy queriendo decir con esto que te esté haciendo un llamado de atención para que tú también te calles, sino que me parece que la presencia de nuestro querido y estimado profesor José Rafael Herrera hoy en el estudio amerita que le demos el espacio suficiente. Profesor Herrera, bienvenido. Muchas gracias por atendernos de nuevo. Meine liebe Freund, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Good, danke. Bueno, está aprendiendo, ahí va. El profesor, en efecto, Daniel José Rafael Herrera, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, que nos honra siempre al acompañarnos en el programa, está con nosotros el día de hoy nuevamente. Con José Rafael ya comencé yo a conversar un poquito entrando en el programa y hay muchas cosas y por eso yo creo que está bien eso de arrancar desde el primer segmento con nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido, José Rafael. Muchísimas gracias, Neo. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, vamos a comenzar por quizá la cosa más urgente, no vamos con lo más urgente y con lo que la gente pregunta en estos momentos, más allá de la supervivencia diaria y de las cotidianidades, y ya vamos para allá también, pero vamos con lo que tú inclusive me estabas preguntando. El 20 de mayo hay un hecho que algunos califican como unas elecciones, entre ellos el CNE. Hay un hecho que otros dicen que no tiene nada que ver con una elección, al menos en términos competitivos, clásicos, no tiene nada que ver con una elección como las conoce el resto del mundo. Pero hay un hecho donde se dice que se va a elegir un nuevo presidente. Y entonces están básicamente en esa elección Nicolás Maduro y Henry Falcón. Hay un grupo de la oposición que ha decidido que no se hace nada, que básicamente ir a votar, inclusive más allá de no hacer nada, es legitimar un estado de cosas, una tiranía y sus instituciones, entre ellas el CNE. Y hay otro grupo que dice, mire, los ciudadanos no tenemos armas, no podemos hacer más nada y lo único que podemos hacer es votar, y de manera más o menos inercial, porque esto es como una inercia, sin pensarlo mucho, dicen, bueno, yo voy y voto porque no tengo más nada que hacer y al menos cumplo con una especie de búsqueda de la tranquilidad interna, porque es que yo voto y me siento bien porque voté y ejercí un derecho y además cumplí con Venezuela. ¿Cómo ves tú el 20 de mayo, José Rafael? ¿Tú qué piensas, por ejemplo, de entrada a hacer el 20 de mayo? ¿Cuál es tu consideración personal? Bueno, fíjate, yo veo la cosa un poco más... Me van a perdonar que haga una reflexión un poco más extensa para ubicar cuál es mi posición con relación a lo del 20 de mayo. El viejo Hegel, que siempre me acompaña, decía que un partido no es un partido hasta que no se divide. Yo pienso que a la oposición venezolana
muy, muy tristemente le ha sucedido que se desgarró, perdió un poco el sentido y el significado de una lucha coherente por una fundamental falla, la falta de ideas claras y distintas. Eso trajo como consecuencia, por supuesto, esta especie de situación en la que un grupo, yo diría, más radicalizado, más con una cierta vehemencia, se ha negado radicalmente a participar en cualquier evento. Hay un grupo intermedio que no es que no esté dispuesto a votar, sino que le parece que este momento, con ese CNE, con las circunstancias actuales, digamos, de un control absoluto después de los resultados de las elecciones para gobernadores y alcaldes, no da absolutamente ninguna confianza como para poder prestarse para esta especie de simulacro que se ha armado alrededor del CNE para justificar o promover la legitimación del actual régimen que nos gobierna. Y por supuesto está este tercer segmento que está decidido a, bueno, votar porque quiere, digamos, manifestar de acuerdo con ciertas técnicas electorales que ellos, sacando cuentas aquí y allá, podrían perfectamente ganarle la elección a Maduro, porque hay una mayoría de la población venezolana. Porque hay un rechazo sobre todo a Maduro. Sí. Y este grupo se basa fundamentalmente en la técnica, es decir, en la encuesta, en la opinión pública. Y en partir de que los resultados que emanan del CNE son tal cual se corresponden en la realidad. Entonces yo ahí te diría que, caramba, yo tengo dudas. Y debo decir, además, con toda sinceridad, tengo dudas de los tres sectores. Okay. Porque yo insisto en que en los tres sectores necesitan un cuerpo conceptual que amerita la oposición, un plan de país. Este país no necesita simplemente ser ganado electoralmente. Este país necesita ser reconstruido. Reconstruido. Nosotros, como lo dije creo en el último programa que tuvimos acá, no vamos a tener la misma sociedad que tuvimos ayer. No la vamos a tener. Eso de que vamos a volver a ser como éramos antes, nunca se puede. En la historia de la humanidad eso es imposible. No, lo que vamos a encontrar son las ruinas que nos ha dejado este régimen y hay que echarle un cerro de pichón. Pero para poder llevar adelante un proyecto de país nuevo, caramba, es necesario tener un proyecto de país y no lo tenemos. Profesor, pero eso que usted nos está manifestando, de alguna manera, cuando indica que esto no son unas elecciones, sino un simulacro, y cuando está hablando que tenemos que hacer un país nuevo, opinión con la cual yo coincido, entonces pareciera que nosotros no tenemos, no es que tenemos un simulacro de elecciones, es que lo que tenemos es un simulacro de país. Bueno, por supuesto, yo creo que desde hace, no sé si los 20 años, pero por lo menos unos 10 o 15 años, este país ha ido progresivamente desfigurándose y ya no es un país. Esto es un desperdigamiento, es yo creo que la frase que resume con mucha cabalidad lo que hoy en día se ha convertido nuestra sociedad es aquel famoso Dios proveerá, que lo dijo tú sabes quién. Francamente, aquí pasa cualquier cosa, aquí esto es una anarquía general en manos de un sector que tiene las armas y que sobre la base de las armas hace y deshace lo que absolutamente quiere con el resto de la sociedad que está absorta, que está completamente, digamos, en el limbo, ¿no? Esto es una sociedad en el limbo. Eso de la sociedad en el limbo, profesor José Rafael Herrera, me recuerda, he estado leyendo un poco, revisando nuevamente a Cabrujas, y Cabrujas hablaba en algún momento de que Venezuela, si se le quería asumir como país, era no un país completamente, era algo así como un campamento, era un país provisional, decía él, permanentemente en construcción.
y que más o menos lo que iba ocurriendo en Venezuela es que de gobierno en gobierno, bueno, se las iba apañando al gobernante y el remedio de instituciones que él construía alrededor suyo, ¿no? Y entonces sí venimos nosotros más o menos desde la colonia y el proceso de independencia siendo como que una perfecta ejemplificación de la teoría de los pañitos calientes. Y entonces nosotros vamos poniendo un pañito, una compresa caliente y no atacamos el mal. Y decía Cabruja también que las instituciones son una ficción, que en realidad el gobernante lo que tiene son mecanismos para más o menos meter una pantalla de que hay una institucionalidad en Venezuela. Y estamos hablando de un Cabrujas en la década de los 70, los 80. De quizá la década del desangre ya, de las primeras señas del desgaste de la democracia representativa de aquel entonces. Pero de allá hasta acá, bueno, lo que ha mediado es el sentido de la provisionalidad absoluto. Y ese sentido de la provisionalidad, aunque pueda chocar con el sentido de la hegemonía del poder, que yo creo que es algo que también está en juego en este momento, lo vemos en la fecha del 20 de mayo, porque lo que pensará Maduro es que eso es un trance y nada más. Y todo el cuento de Maduro en este momento es ver cómo se quita ese trance de encima, porque lo que está en juego es que Maduro siga 6 años y que eso sea sorteado. Al fin de cuentas, el 20 de mayo es un día y no más que un día. Sí. Lo que viene después es, reitero, la hegemonización del chavismo en el poder y quizá además la hegemonización, o la hegemonía, mejor dicho, de un cierto tipo de oposición que creo que se busca con todo esto. Yo tengo la teoría particular, profesor Herrera, y sobre esto me gustaría su opinión, de que Henry Falcón estaría apostando a ser el líder de lo que queda en pie de la supuesta oposición en Venezuela. Y esto es una especie de oposición reglamentada, de una oposición que tiene por manos tiene 2 muñones y por pies también tiene 2 muñones, y que lo que va más o menos a esperarse de esta oposición es que no amenace el centro de poder real que tiene Maduro, sino que funja más o menos como parapeto de cara a lo internacional, para decir, mire, internacionalmente... Que siga siendo lo que ha sido hasta ahora, pero con un nuevo jefe que será Falcón, ¿no? Bueno, esa es ya tu interpretación, Daniel. Vamos a ver qué nos dice José Rafael Herrera de el post-20 de mayo, si es que Maduro se reelige en el poder, o podría ser que ocurra otra cosa, porque aquí hay teorías de la conspiración. Entonces se dice, no, o Falcón gana, y entonces ¿qué va a hacer para gobernar? O Falcón no gana, pero queda estrechito, y entonces anda por ahí una última teoría, que es que no, lo van a poner a cogobernar, le van a dar la vicepresidencia. ¿Qué ve José Rafael Herrera del 20, en esas horas del 20 y del 20 en adelante? Ya venimos con más de su programa favorito de esta hora, y así nos va. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarela, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. A la hora de comprar tus prendas de vestir, cuentas con Leonard Shot, donde conseguirás ropa casual para damas, accesorios y también algo de cosméticos. Leonard Shot es la pequeña boutique para damas que agigantará tu imagen en elegancia y belleza. Acércate al centro de compras Merpo Este, entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil, local 153 en planta baja, o infórmate por WhatsApp en el 0412-804-5653 o 0424-162-9489. Leonard Shot es moda y algo más. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM.
De vuelta en Y Así Nos Va. La cosa es complicada, José Rafael, pero te preguntaba en el corte anterior, ¿qué ves el 20 de mayo? ¿Es un Maduro reeligiéndose? ¿Hay posibilidad de que Falcón sea, ¿cómo es que lo llamas tú, Daniel? Adjudicado como presidente de la República? Porque eso es una adjudicación, o sería en este caso una adjudicación del CNE al delegado. No, podrían adjudicarle una de dos cosas. Podrían adjudicarle ser el presidente títere de la Asamblea Nacional Constituyente, o podrían adjudicarle ser el títere jefe de la falsa oposición. Una de esas dos cosas. No sé qué piensa el profesor José Rafael Herrera. Bueno, estaba conversando aquí en el intermedio con Neomar y le decía que yo creo que hay dos circunstancias actuales en el país que uno no debe perder en cuenta, de tener, digamos, enfocadas. Una es la situación objetiva del país. Este es un país que se está derrumbando. Este es un país que no es objetivamente sostenible. Es decir, aquí la gente no tiene recursos de ninguna naturaleza. Yo vengo hace rato de la Universidad Central de Venezuela y la verdad es que la situación allí es insostenible. Ahí hay un paro en este momento. Hay un paro porque no hay recursos absolutamente para poder sobrevivir la universidad. Bueno, ese es más o menos el escenario en casi todas las instituciones públicas o privadas. Vaya usted a un banco y vea las colas para ver si le dan algo de efectivo, que tampoco hay. Es decir, las calles están totalmente deterioradas, el país no tiene un buen sistema de electricidad, el sistema de hidrocapital está en la bancarrota. El transporte público colapsó. Exactamente, este país está absolutamente quebrado. No hay comida, no hay medicinas, ya todos lo sabemos. Digamos que la depauperación ha ido en crecimiento y nadie puede sostener un régimen bajo esas circunstancias. Ahora, otro es el plano subjetivo. Desde el punto de vista del régimen, bueno, ellos mantienen subjetivamente, es decir, cuando me refiero a subjetividad, no me refiero a un sujeto en particular, me refiero a la voluntad política. Eso significa para la filosofía lo subjetivo. Esa voluntad en manos de este régimen es una voluntad que simplemente está en manos o se sostiene por la vía de las armas, por la vía de la fuerza bruta. Tú lo vas a hacer porque me da la gana. Y recurren incluso al chantaje de tú vas a tener que ir a votar porque si no, no vas a recibir la poca cosa que te doy, la poca medicina que te doy, el poco alimento que te doy, el poco transporte que te doy, etcétera. Y desde el punto de vista de la oposición, quiero insistir en esta idea, caramba, si uno no tiene un concepto sobre el cual y en virtud del cual desarrollar todo un mapa, toda una referencia para poder restituir, restablecer, recrear la sociedad, entonces lamentablemente tú no tienes sino el juego pragmático inmediato de la política del día a día. Tú tienes la realpolitik más paupérrima que pueda existir. Y eso es muy triste porque una realpolitik sin una hautpolitike no es posible desarrollarla en ninguna parte del mundo y de hecho nunca ha servido para nada. Entonces, pero nosotros hemos hecho alguna vez, profesor José Rafael Herrera, en Venezuela alguna vez se ha hecho alta política. Yo creo que porque sí. Cuando nosotros hablamos de alta política, mucha gente podrá hablar, por supuesto, de los fundadores de la democracia venezolana y todo lo demás. Pero yo me cuestiono seriamente, y me lo cuestiono como una persona que considera a Rómulo Betancourt una de las figuras fundamentales de Venezuela. Exactamente, yo también. Pero esos fundadores no cometieron unos errores que nos llevaron a esta desgracia que estamos viviendo hoy. Caramba, yo pienso que no. Yo pienso que Rómulo Betancourt y toda esa generación que estaba alrededor de 1928 era una generación muy culta. Es decir, estoy hablando de que a Acción Democrática la acompañaba Vicente Emilio Sojo, la acompañaba Andrés Eloy Blanco. Es decir, eran figuras intelectuales de un calibre enorme, fundadores realmente del pensamiento nuevo, innovador, democrático. Por cierto, ellos reconstruyeron, ellos recrearon el país. ¿Qué pasó? Que la política dejó de ser una política de conceptos y de ideas progresivamente y fue cayendo en el pragmatismo. Y entonces viene lo que hace un momento Neomar comparaba con la colcha de país que durante los últimos años hemos tenido. Es verdad que nosotros
desde la famosa Capitanía General, fuimos un gran puerto que era la entrada a América del Sur. Y bueno, ningún español de más o menos relevancia desarrolló aquí una gran política como sí en otros países de América Latina. Qué sé yo, México era una referencia porque era un virreinato, o Perú era una referencia porque era un virreinato, y entonces tuvieron como una mayor formación, una mayor dedicación, una mayor formación cultural. Pero independientemente de esa etapa, que después hay que ver lo que significa la gente que acompañó, que estaba alrededor del proyecto original de independencia, que tampoco eran conchas de ajo. Eso le dio al país un cierto brillo que luego se perdió después de, digamos, la división de la Gran Colombia, etcétera. Ya más o menos conocemos el cuento de los federales, y que es como una especie de repetición de lo que hemos vivido en los últimos años, porque toda esa sarta de mandatarios a los cuales Bolívar se refirió en aquella famosa carta, que eran tiranuelos de turno que tuvimos después del proceso de independencia, es lo que nosotros después, yo diría que del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, comenzamos progresivamente a tener. O sea, pequeños tipos que se ocupaban del ego, se ocupaban de la pragmasis más que de la praxis política, y entonces, bueno, el país fue progresivamente corrompiéndose, que es lo que yo he llamado en muchas veces la pobreza espiritual. El país se fue espiritualmente empobreciendo, y esa pobreza espiritual, ahí sí estoy de acuerdo contigo, tarde o temprano termina en esto que estamos viviendo. Tarde o temprano la pobreza espiritual se convierte en pobreza material, en pobreza crítica como la que tenemos esa pobreza, en este momento. profesor, fíjese que nosotros ayer conversábamos de un tema muy importante, porque aquí se habla con mucha ligereza y todo el mundo ya lo dice prácticamente tranquilo, inclusive en los medios de comunicación. Bueno, es que esto es un narcogobierno, esto es un narcoestado, sin valorar el peso que tiene esa expresión. Así es. Si hay un narcoestado es porque hay una sociedad narcocomplaciente. Así es. La sociedad venezolana no se ha convertido con el paso, o no fue siempre, o no sé, en una esponja capaz de absorber cualquier cosa horrorosa que pasara a su alrededor para hacerla sentir bien en medio de la vanidad de vanidades. Bueno, es que lo he dicho en varias oportunidades, así como tú te acostumbras a lo bueno, tú te acostumbras a lo malo. Así como tú en algún determinado momento tuviste en la era del boom petrolero, tuviste casa, tuviste carro nuevo, último modelo, pudiste viajar, etcétera. Ya en los últimos tiempos, en la era de Chávez, todo el mundo estaba complacidísimo porque raspaba las tarjetas en el exterior. Entonces agarraba unos dolaritos. Es decir, había por supuesto una especie de complicidad social de la situación. Bueno, pero también ahora toca acostumbrarse a lo malo. Y lo malo es que la gente ha ido progresivamente, tristemente diría yo, acostumbrándose a que la cola es una cosa normal, que el bachaquero es un señor empresario normal, y que toda la situación que estamos viviendo es normal. Por supuesto que si tú vives en un narcoestado y tú lo dices con toda la normalidad, como que si tuvieses, bueno, porque de alguna manera la depauperación material es también una depauperación espiritual. Y estos señores, por cierto, muy a diferencia de lo que Marx decía, porque Marx decía a cada quien según sus necesidades, es decir, había un problema de justicia social, pero a cada quien según sus capacidades. O sea, había una meritocracia. O sea, si tú eras mejor, tú no podías cobrar como uno que estaba por debajo de ti. Cuando tú empiezas a igualar a la gente por la base, cuando todo el mundo es igual por abajo, entonces tú aplicas a la sociedad la política de barrio adentro. Entonces, en un barrio es normal que a una persona la maten. Es normal que no haya luz, es normal que no haya agua, es normal que no haya telefonía, es normal que no haya medicinas, que no haya alimentos. Bueno, si eso es normal para la gente del barrio, es normal para toda la sociedad a partir de ahora. Por supuesto, con un grupito de señores de una élite que son los que tienen acceso a los yates, que hicieron hace algunos meses, ahora en Semana Santa, la gran fiesta en yates en los Cayos de Falcón. Ese tipo de gente, tú sabes, que es lo que llaman la boliburguesía, ¿no? Sí. José Rafael, si se trata de hablar
de la filosofía, el problema esencial de la filosofía es el ser, ¿no? Una de las cosas es el ser. Y yo te preguntaría, en medio de esa pobreza espiritual que nos asalta, y que creo que has retratado en una de las frases de tu último artículo, que me la robo, y dice así: la Venezuela de hoy ha perdido su condición civil, su urbanidad, su virtus. No es que haya perdido toda capacidad técnica, toda destreza instrumental o toda inclinación espiritual. Todo lo que con tanto esfuerzo puso al país sobre la senda del desarrollo de su historia, hoy se ha desvanecido y yace en los pantanos de la mediocridad. Y mediocridad es la palabra clave acá. José Rafael, si se trata de hacer, y yo sé que no es generalizable, pero de hacer una especie de radiografía del ser de ese venezolano que se ha sistemáticamente acomodado en el sistema de la mediocridad, de ese mecanismo donde no se espera sino pasar con 10, por ejemplo, ese mecanismo donde se resuelve el día a día y donde las miradas están puestas, bueno, sobre los pies y sobre donde le alcanza la nariz a la gente, no están más allá. ¿Qué rasgos distintivos hay en ese ser del venezolano actual? Porque yo digo que una persona para vivir tiene que tener metas, tiene que tener algún tipo de incentivo. ¿Los tiene el venezolano actual? ¿Qué está pensando ese venezolano que hace cola y se queda ahí en la cola del banco, se queda en la cola de los alimentos, se queda en una cola de una emergencia de un hospital? ¿Qué piensa? Caramba, yo tengo la impresión de que cuando nosotros perdimos el rumbo de una educación estética, porque así la llamaba Schiller, caramba, perdimos el país. Perdimos el país porque esos valores en los que nosotros nos formamos, tú también, Neomar, tú también, viejo, ambos se formaron en esos valores como yo lo hice. Uno tenía la expectativa de que ser mejor implicaba tener una mejor condición de vida, tener calidad de vida. Pero cuando tú sustituyes la universidad o sustituyes el liceo por meterte a bachaquero, porque eso te da más plata, eso te hace una persona, digamos, de mayores recursos. Cuando tú empiezas a traficar con cosas, cuando tú empiezas, por ejemplo, a convertir el negocio del hambre, porque lamentablemente es así, el hambre en este país se ha convertido en un negocio. La enfermedad en este país se ha convertido en un negocio. Entonces tú empiezas a mercantilizar en el sentido más repugnante que este término pueda tener todo en la vida. Y tus valores, tu condición de hombre educado se han desvanecido. Bueno, esa es la peor de las crisis que nosotros hemos vivido jamás. Yo creo que ni siquiera en periodos como el de Boves, ni siquiera en los de la Guerra Federal. Esto es el haber llegado verdaderamente al fondo, el haber perdido completamente el horizonte de que las cosas las tienes que adquirir por esfuerzo, las tienes que adquirir siendo mejor persona, mejor vecino, mejor ciudadano. Bueno, esa política hace falta para tú proponer un país nuevo. Tú tienes que proponer un país que se restituya, se reelabore, se recree, como he dicho en oportunidades anteriores. Es a partir de la base de eso, de que tenemos, digamos, un compromiso de trabajo. Yo creo que una de las peores cosas con la cual, por cierto, los políticos manipulan mucho, ¿no? Es la de la esperanza, porque siempre te están pintando un poco la zanahoria que lleva el burro en la nariz, ¿no? Algún día la vas a alcanzar, ¿no? Bueno, sí, vamos a tener esperanza y vamos a seguir para allá y tal, y bueno, tarde o temprano va a llegar. No, yo creo que hay que tener virtud, como lo decía en el artículo. Virtud significa, para decirlo estrictamente en los términos de Maquiavelo, significa tener... caramba, no lo voy a decir. Colioni. Okay. Significa tener aquellas, pues. Tener voluntad, tener coraje, tener arrojo y empezar a desarrollar una política absolutamente innovadora sobre la base de la educación, pero con muchísima decisión, con muchísimo coraje. Bueno, eso lamentablemente no lo tenemos. Yo no lo veo en ninguna parte de ninguno de nuestros sectores de oposición, y yo quisiera incluso hacer un llamado porque tengo amigos en los tres sectores, amigos, personas a las cuales respeto mucho y le tengo muchísima consideración. Pero creo que vale la oportunidad para volver a hacer un llamado sobre el particular. Vamos a ir a la pausa y volvemos con José Rafael Herrera hoy en Y Así Nos Va. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en
Y así nos va por sus 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carne, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y así nos va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Daniel, tiene usted la palabra. Sí. Mira, yo la preocupación que tengo es que de alguna manera, cuando analizamos la realidad venezolana, podamos quedarnos en lo que nos dicen los autores de los libros. Mientras la señora María está en la cola para cobrar la pensión y lo que le van a dar para sacar la pensión no le alcanza para comprar la pastilla para la atención. Esa es mi gran preocupación todos los días, profesor Herrera. Porque yo siento que con todo lo que yo he estudiado y todo lo que yo he leído y todo lo que yo he analizado, no logro ponerme al nivel de la señora María, que está esperando los 10.000 bolívares piche que le van a dar en el banco y que no le alcanza para comprar la pastilla. Y si saca todo lo que le da la pensión, tampoco le alcanza. Así es. ¿Cómo hacemos nosotros, los que hemos pasado nuestra vida estudiando, revisando, leyéndonos a Marx, leyéndonos a Hegel, leyéndonos a otros tantos autores, leyéndonos a José Rafael Herrera en la magnífica traducción que hizo del El Príncipe de Maquiavelo, que me lo obligaron, no, yo lo leí porque quise, ¿no? Di la verdad, di la verdad. En su momento. Pero ¿cómo hacemos para ponernos de verdad en los zapatos de ellos, los que están pasando esa situación, saliendo de nuestro rol academicista y analítico desde afuera? O sea, ¿cómo nos conectamos nosotros, usted, yo, Neomar y todos los que analizamos la realidad nacional, con la señora María, la que no le alcanza la pensión para comprar la pastilla para la atención? Bueno, porque el problema no es el efecto, el problema son las causas. El problema no, el asunto que tiene encima la señora María es un efecto, es un resultado, es el proceso que hizo posible o que, digamos, llevó a la pobre señora María y al señor Pedro y al señor Juan y a todos los señores a una verdadera situación de miseria. Pero eso no significa que tú debas abandonar las ideas por la mera sensibilidad de tratar de resolver, porque eso sería volver a caer en la política de lo que originalmente fue el chavismo, en el caramba, yo tengo que resolver el problema pequeño y no resolver los grandes problemas, porque digamos, tengo que atacar las causas
Daniel, yo tengo que atacar las Claro, causas. pero para la señora María, su gran problema. Claro, yo su lo gran comprendo. problema no es Hegel y Marx. Yo lo comprendo, su pero gran si tú problema no... es el losartán. Exactamente, pero si yo no reestructuro el proyecto económico, si yo no le doy un giro a la economía nacional, entonces la señora María, por más que yo trate de, ¿cómo se llama?, pasar por los vericuetos del Caribe para vender unos cuantos barriles de petróleo, porque en esas estamos, ¿no? Estamos tratando, PDVSA, los barcos de PDVSA tienen que esquivar los barcos por ahí para que no se los quiten porque están embargando todo. Sí, bueno, no voy a resolver el problema porque yo tengo que hacer una política económica que haga posible que la señora María no le falten más las medicinas. Ese es el gran problema. José Rafael, yo decía, y en uno de los aspectos clave de la filosofía está el aspecto ético, pero está el aspecto de la estética también. Yo decía en estos días, sin entrar en profundidades de filosofía, que si uno ve, por ejemplo, y aquí lo tenemos, tú lo tienes frente a ti, el sistema de medios públicos, el canal venezolano de televisión, tú ves que ya hay ciertos rituales y hay cosas que no es que sean nuevos, ¿no? Pero ya veo como un punto de cristalización, de consolidación en cuanto a las formas, ¿no? De hacer actos y inclusive de hacer estas especies de rituales, como yo creo que es el ritual del 20 de mayo, una especie de prueba que se pasa y bueno, y vamos a lo siguiente. Que tienen mucho que ver con la estética castrocomunista, ¿no? Sí. Yo veo que hay cosas que ya es que son burdamente copiadas, ¿no? ¿Cómo un país pierde su identidad al punto que toda la estética que configura los rituales del poder en Venezuela se ciñen ya por una estética que parece que no tiene nada que ver con nuestra historia, y nuestra historia no tiene nada que ver con esa mítica del comunismo, con esa mítica de la lucha de clases, donde inclusive hay componentes raciales metidos de clivajes de blancos contra negros y este tipo de cosas? Esa cosa no parecía que era una constante o que era un elemento sustancial en la historia venezolana, pero que han sido traídos a cuento ahora con una estética que, reitero, me parece copiada del castrocomunismo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, que además el castrocomunismo la copió de los rusos. Ajá. Y los chinos también. Una cosa además patética, yo tuve en algún momento la oportunidad de ir a lo que todavía era la Unión Soviética, y de verdad uno sentía un ambiente frío y lúgubre, no solamente frío porque la ciudad en sí, Moscú, es fría, sino por lo lúgubre, lo triste, ¿no? Es como una especie de canto a la tristeza, ¿no? Sí. No el canto a la alegría de Beethoven, sino todo lo contrario. Es como sentirse bien por la miseria. Cuando tú ves, por ejemplo, que alrededor de todo el trayecto del río Guaire, Carlos Cruz X hizo un mural enorme, y ese mural hoy en día está destruido. Es porque simplemente yo he llegado a pensar que esta gente ni siquiera tiene los valores estéticos del castrocomunismo. Es que no tiene valores estéticos. Es decir, ha deteriorado. ¿O es la destrucción un valor en sí mismo? Yo creo que sí. Yo creo que hay una idea de destruir y bueno, es que yo creo que, yo insisto en la importancia de los estudios aquellos que teníamos de moral y cívica, ¿no? Si tú no valoras al otro, si tú incluso eres el tipo que como persona golpea a tu mujer, que no tiene el más mínimo cuidado por los hijos, eres un borrachón o eres un vagabundón y tal. Es decir, tú tienes... Y luego llegas a ser presidente, ¿no? O llegas a ser diputado. Bueno, tú eres un espécimen, porque tú vas a hacer lo que hiciste en tu casa, se lo vas a hacer al país. Y yo creo que esta gente está por esa línea, porque además a muchos de ellos los conozco desde que eran muy jóvenes y sé muy bien cómo son. Yo estudié con Freddy Bernal en el Fermín Toro, y yo lo conozco. Mío. Yo lo conozco, y yo lo conozco a muchos de ellos. Profesor, eso es una revelación. Para que usted vea, para que usted vea. Profesor, como usted conoce y de alguna manera está consustanciado con la Universidad Central de Venezuela, yo quisiera también abordar el tema de las universidades. Usted estaba hablando de un paro. Ayer hablábamos en este programa, Daniel, de la situación
que de cara a los estudiantes y de las perspectivas que tiene un muchacho en Venezuela que se inserta tanto en la educación del bachillerato como en la universidad, pueden tener de cara al futuro. ¿Cómo está la universidad venezolana actualmente en términos de esa población estudiantil? ¿Qué está pensando un muchacho actualmente, por ejemplo, en las aulas de filosofía y en términos generales en la Universidad Central de Venezuela? ¿Cómo está la situación? Bueno, yo creo que ahí lo que hay es un grupo de profesores muy valientes guapeando, porque ahí no queda nada. Es decir, el pasillo de la Escuela de Filosofía en la que yo me formé recibió la visita de Hans-Georg Gadamer. Claro. La Escuela de Filosofía en la que yo me formé tenía a Federico Riu, a Julio Pagalo, a Juan Nuño. Fue fundada por Juan David García Vaca, que por cierto debo agregar con relación a lo que decía hace un momento Daniel, los adecos fueron quienes trajeron a García Vaca, y trajeron no solamente a García Vaca, sino a una cantidad de intelectuales importantes porque querían hacer posible una educación estética para la sociedad venezolana. Había un proyecto de modernización. Exactamente. Ese proyecto estaba... Bueno, yo entré a la Escuela de Filosofía en el año 78-2, 79-1. De manera que todavía estaba el ambiente intelectual y moral de formación. Hoy en día tú entras a la Escuela de Filosofía y no tiene bombillos. El pasillo está completamente a oscuras. La facultad está completamente oscura. Varios baños están cerrados para que no sean usados y dejados hediondos porque no hay personal suficiente ni hay los materiales de limpieza necesarios para poder ocuparse de la higiene del baño. Ahora, profesor José Rafael Herrera, ya tenemos que ir al último corte comercial, pero usted ha dicho algo que es una anécdota personal y evidentemente así es, pero de allí yo me quiero agarrar para terminar el programa cuando regresemos del corte. Usted nos acaba de revelar que usted estudió en bachillerato con Freddy Bernal. Sí, señor. Todos sabemos lo que es hoy Freddy Bernal y no vamos a entrar en detalles. Y sabemos lo que es usted. ¿Qué pasó en Venezuela como para que dos personas teniendo la misma formación, probablemente viniendo de los mismos estratos sociales y viviendo en las mismas calles, termináramos en esto, en esta desgracia que tenemos como nación, donde hay una gente en una acera robando, enriqueciéndose, y en la otra acera hay gente comiendo de la basura? Así es. Al regreso de este comercial, quisiéramos conversar sobre eso con el profesor José Rafael Herrera. Ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa nápoles. Y el postre, que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Traer un celular de los Estados Unidos a Venezuela no tiene por qué ser una pesadilla. Tuplata.com.be ofrece tarifas especiales en el envío de teléfonos móviles. Quítate de encima el estrés y recíbelo fácil, rápido y seguro. Tuplata.com.be te brinda atención personalizada en horarios extendidos a través de WhatsApp. Y si tu empresa realiza envíos de un volumen considerable, también tienen una tarifa especial para ti. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta rapidito en Y así nos va. Preguntaba Daniel, profesor Herrera, ¿qué pasó en Venezuela? ¿Cómo se partieron las aguas de este país? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cómo un Freddy Bernal y un José Rafael Herrera estudiaron juntos en bachillerato y hoy uno es una persona que está, bueno, dentro de la mafia y el otro es un profesor universitario que, bueno, que tiene que hacer grandes esfuerzos para vivir con el sueldo de profesor universitario? Pero no te imaginas cuántos. Sí, me lo imagino. Bueno, fíjate, el hecho de que haya estudiado con Freddy Bernal no significa que hayamos sido de la misma tendencia política, ni mucho menos, ¿no? Ya en esa época, los liceos tenían muchísima actividad política y yo representaba en aquel momento, en los años 70, lo que en Venezuela fue una izquierda distinta. Una izquierda nueva, una izquierda que se separaba de la Unión Soviética, se separaba de China, se separaba de Cuba y pensaba en cómo insertarse dentro de la vida democrática. En cambio, en el caso de Freddy no, él pertenecía a la Liga Socialista. Y ellos eran los grandes adversarios que teníamos en el liceo. Entonces las peleas eran duras porque eran a golpe y golpe, en serio, porque nosotros éramos los traidores revisionistas de la época, que habíamos vendido los valores de la izquierda. Entonces la cuestión está en cuáles eran los valores. Los valores son los que estamos viviendo hoy en día, lamentablemente. Los que ellos reivindicaban. Exactamente. ¿No? José Rafael, hablando de valores, mira, y mientras Nicolás se tira un paso y baila salsa en la cadena de radio y televisión, no hay cadena, pero esta es la transmisión de BTV. Hablo de los valores, José Rafael, para terminar el programa, a propósito de una pregunta que nos hace un pupilo tuyo, Luis Herrero Orellana, que está escuchando el programa, y dice, ¿qué elementos básicos estima entonces que se deben incluir en el futuro proyecto de país que ya no existieron o que no existieron en esa era de la democracia y de la república civil? José Rafael, ¿cuáles son los valores ahora a orientar en la nueva Venezuela? Porque tú como que partes de la idea de Daniel, que aquí no hay nada que reconstruir, aquí hay que construir desde cero. ¿Cuáles son esos valores desde cero que deberían comenzar a afianzarse en Venezuela? Bueno, yo creo que los de la civilidad, así tal cual como lo estoy diciendo. Civilidad no significa que uno sea, digamos, no es la pelea entre los civiles y los militares y cosas así, que es lo que generalmente algunos periodistas y algunos políticos creen que es. Civilidad significa, es la traducción que hizo Ortega y Gasset del término hegeliano eticidad. Eticidad significa una relación en la cual la sociedad está hecha o está en función, o los individuos, digamos, que forman parte de la sociedad, están hechos o están en función de la sociedad política, y la sociedad política está en función de la sociedad civil. Muy bien. Esa relación entre el individuo que sabe que trabaja en función de los demás, que no solamente está trabajando para su propio beneficio, que también lo está haciendo, pero no solamente, exclusivamente para su propio beneficio, sino pensando en que él es parte de una comunidad, como lo hacen los japoneses, como lo hacen, por ejemplo, las empresas japonesas trabajan de esa manera. Un determinado técnico de la empresa japonesa sabe que trabaja para la empresa madre, o sea, que es una cosa que lo trasciende, que está más allá de él, y la empresa madre sabe que trabaja para cada empleado, para cada técnico de esa empresa. Bueno, un Estado no puede funcionar bajo unas reglas del juego innovadoras, distintas a lo que estamos viviendo, si esto no sucede. Daniel está en este momento viviendo en lo que yo diría es la realización del concepto hegeliano de eticidad. Alemania. Alemania es el país más fuerte de toda Europa.
y uno de las cabezas más importantes cultural, tecnológica y científicamente del mundo. Bueno, ese país es un país en el que existe una relación entre el Estado y la sociedad civil, entre la sociedad civil y el Estado. Y es un país productivo, un país competitivo, un país en el cual la gente sabe muy bien que si no lo hace bien, no va para el baile. Hay un sistema y todas las piezas del engranaje saben qué papel le corresponde. Gracias a José Rafael Herrera por cuando ya nos venir. despedimos, debo decirles desde el país aludido que es un país donde las responsabilidades son individuales. Y eso es importante saberlo, sí, señor. Sobre todo cuando estamos en un país o somos de un país donde las irresponsabilidades son colectivas. Pero bueno, el programa se acabó por hoy. Gracias al profesor José Rafael Herrera. Gracias a ti, Daniel. Un gran abrazo. Gracias. Un gran abrazo también, Neomar. Sí. Este programa se acabó y nosotros volvemos mañana a la hora de siempre por la misma emisora, la pionera RCR 750M. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández.